Caminar por las calles de Daugavpils, Rēzekne o cualquier pueblo de Latgale, o recorrer los caminos de las zonas rurales del este de Letonia, es sin dudas una experiencia que permite notar grandes diferencias con el resto del país. Es que en Latgale la historia ha tenido otras influencias y un devenir distinto. Aunque desde la independencia de Letonia los latgalianos decidieron formar parte de este país, hasta allí su derrotero y composición étnica no estaban del todo asimilados al de los otros pueblos bálticos. Su fe religiosa, mayormente católica, producto de la influencia polaco-lituana y el dominio imperial ruso más cercano que en los pueblos de la costa, sumado a la mayoritaria presencia de personas de origen eslavo, hacen hoy mismo de Latgale un pueblo con identidad propia. Por su parte, la cercana presencia de las fronteras de Rusia y Bielorrusia, así como la lejanía con la capital Riga, otorgan a Latgale un carácter especial. Durante 300 años, Latgale estuvo dividida administrativamente del resto de Letonia. Formaba parte de la gobernación de Vítebsk, del Imperio ruso, y tenía leyes diferentes de las vecinas Curlandia y Livonia. Desde entonces, la hermosa región es conocida por sus cuerpos de agua y se la conoce poéticamente como la tierra de los lagos azules. El este de Letonia es una región orgullosa de su geografía y de su pasado, en la que se puede vivir una vida apacible. Claro que la historia contemporánea no está exenta de momentos cruentos. Entre 1941 y 1944, durante la ocupación nazi, los judíos de Letonia descendieron de 66.000 a 3.500 y muchos de ellos eran de Latgale. Solo en 1949 el régimen soviético deportó a 94.000 bálticos a Siberia. Por su parte, la caída de la población desde la recuperación de la independencia de Letonia en 1991 se ha acentuado y muchas de las personas que han emigrado del país vivían en Latgale.
Ante estas situaciones del devenir histórico, no es extraño encontrarnos con pueblos despoblados, ciudades con bajas densidad y, en general, lugares muy tranquilos para vivir, en los que el desarrollo parece haberse detenido. Si para personas que, como muchas de las que miran este video, que viven del otro lado del mapa, es difícil tener una noción general de cómo se vive en Letonia, más difícil es tener una noción de sus regiones en particular. Estar recorriendo Latgale es para mí también un descubrimiento, porque, como dije al principio, las diferencias con Riga son notables. Es posible que en esta primera aproximación no podamos ahondar en detalles, pero me quedo satisfecho si es al menos un acercamiento. Espero que les haya gustado este breve video sobre Latgale, el este de Letonia, una región más eslava que báltica, que se suscriban al canal y nos vemos en el próximo. Was in der Padaia oder Gute?